Eterno por su infinita misericordia, por habernos dado la oportunidad de llegar hasta la presente ocasión. Y en esta oportunidad corresponde hablar de la Parashat Ahadei Mot, que se encuentra ahí en el libro de Vaikra, capítulo 16. Y justamente nosotros que ya llevamos 7 días desde Pesach, que es una celebración muy importante, muy relevante, que abre los fuegos, inicia la temporada anual de la fiesta santa. Y esta parashá en especial, Ahadei Mot, también nos habla, pero de otra fiesta, pero que también tiene una conexión con Pesach, y es la fiesta de Yom Kippur. Y para no perder tiempo y entrando en materia, vamos a leer las escrituras. Aquí lo voy a tomar desde la Torá directamente, porque esa es la fuente de inspiración nuestra. La Torá, que le fue entregada a Moshe, y que fue confirmada en nuestros corazones por la Torá viviente, que es nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Dice así, Vaikra capítulo 16. Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, es decir, al Kodesh HaKodashim, que está de la cortina divisoria hacia adentro ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur al recinto más sagrado del santuario con un novillo joven para ofrenda por la falta y un carnero para ofrenda olá. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino fino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas, y por eso, antes de ponerse, deberá sumergirse en agua. De la comunidad israelita también deberá tomar 2 chivos como ofrenda hataf por la falta, y un carnero también deberá tomar 2 chivos como ofrenda hataf y un carnero como ofrenda olá. Primero, Aarón acercará al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda hataf y proveerá expiación a sí mismo y a su familia. Luego tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hashem, o sea, en la azará, en el patio de la tienda. Aarón soltará los 2 chivos, uno será para Hashem y otro para Azazel. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo, luego como ofrenda por la falta, y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda por la falta y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal, confesando las transgresiones. Entonces, deberá sacrificar su novillo como ofrenda por la falta. Luego, deberá tomar una pala llena de brasas del lado del altar que está hacia Hashem y sus puños llenos del incienso de las especies aromáticas bien pulverizado, y deberá llevarlo dentro de la cortina divisoria. Allí, ante Hashem, deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces, no morirá. Debe tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte este de la cubierta del arca. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda por la falta del pueblo y deberá llevar su sangre adentro de la cortina divisoria. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta del arca y directamente hacia la cubierta. Así, él
proveerá expiación a su altario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. Y lo mismo deberá hacerse con la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que el sacerdote principal entra para proveer expiación dentro del santuario hasta que sale. De ese modo, él proveerá expiación para sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Después deberá dirigirse al altar que está ante Hashem y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo, de la sangre del chivo, y deberá aplicarla sobre los salientes del altar alrededor. Deberá salpicar con su dedo la sangre sobre el altar 7 veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Después de haber hecho expiación por el santuario, por la tienda del encuentro y por el altar, deberá presentar el chivo vivo, aquel que cayó en suerte para Azazel. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esta manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado, un hombre designado a tal efecto el día anterior de Yom Kippur. El chivo cargará sobre sí todas las transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar en el recinto más sagrado del santuario y deberá dejarlas allí. Esas prendas se descartaban y jamás volvían a utilizarse. Deberá sumergirse en agua en una misbén en el área santificada y se vestirá sus ropas. Las 8 vestimentas con que oficia durante el año. Luego saldrá del santuario al patio y ofrecerá su ofrenda hablada y la ofrenda hablada del pueblo. Son los carneros mencionados en Levítico 16 y proveerá expiación por sí y por el pueblo. Hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas del novillo y del chivo de la ofrenda por la falta. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergirse también sus vestimentas. Entonces podrá ingresar al campamento y el novillo y el chivo sacrificado como ofrenda Haftat, cuya sangre fue llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación. Alguien lo sacará fuera del campamento. Allí su cuero, carne y sus excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas. Luego podrá ingresar al campamento. Esto es una ley eterna para ustedes. El 10º día del 7º mes deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna. Tanto el nativo como el prosélito que mora con ustedes, pues en ese día todas sus transgresiones serán expiadas. De modo que ustedes quedan puros. Así ustedes quedarán puros ante Hashem, ante Adonai, el Todopoderoso. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Es un poquito densa. Como diría algún especialista, es un tema demasiado técnico, pero profundamente espiritual y que incluso nos ayuda a comprender aún más profundamente el sacrificio que ocurre en Pesach, el sacrificio de Yom Kippur y el sacrificio que hizo nuestro Mesías Yeshua allá en Jerusalén hace ya casi 2000 años. Entonces vamos a desarrollar un poquito este tema, hermano, para que vayamos aprendiendo un poquito. Yom Kippur, un día de alegría e intimidad. En Rosh Hashanah nos escriben en el libro de la vida y en Yom Kippur nuestro destino queda sellado de la oración. Se considera que Yom Kippur, conocido también como el Día del Perdón, es un día muy especial. Es el sábado de todos los sábados. Es un Shabbatón. Es decir, el día más sagrado de todas las festividades que están señaladas en la Torá y que le fueron entregadas a los judíos. Es una oportunidad para cerrar las grietas que inevitablemente aparecen en nuestra vida espiritual.
ser perdonados por todos nuestros errores e iniciar una nueva etapa en el nuevo año. Cuando existía el templo, el gran sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar el ritual del chivo expiatorio. En la era moderna actual, son muchos más los judíos que van a la sinagoga a orar en aquel día y ayunar juntos en esa fecha, mucho más que en el resto del año, y muy a menudo vestidos de blanco, que simboliza de alguna manera esa pureza que nos permite la expiación, el perdón y la reconciliación con el Padre Todopoderoso. En este capítulo, ¿no es cierto?, se pueden ver dos enfoques para comprender y vivir la experiencia del ayuno en Yom Kippur, o el día de expiación. Por un lado, el ayuno manifiesta penitencia y miedo al castigo, tal como lo indica el término autosufrimiento. Refleja asimismo un día de alta espiritualidad y de intimidad amorosa con nuestro Padre. En segundo lugar, analizaremos cómo lograr la intimidad con el Eterno a través de la reconciliación en las relaciones interpersonales entre nosotros mismos, entre nuestros semejantes. Hay algunas prácticas que se desarrollan en el día de Yom Kippur. La Torá describe en 5 oportunidades el día de Yom Kippur como un día de autosufrimiento, en que los rabinos y los maestros de Israel entienden que no se debe, por ejemplo, comer ni beber ningún tipo de alimento por 25 horas. No bañarse, no usar zapatos de cuero, tampoco usar ungüento, aceite o perfumes, ni antisudorales, ni nada de eso. Y evitar tener relaciones íntimas en el matrimonio durante el día de Yom Kippur. Es fácil ver que el ayuno y otras prácticas de Yom Kippur son formas de hacer penitencia para mostrar nuestro arrepentimiento mientras rezamos esperando la sentencia del Eterno. Es un día de juicio. Terrible. La palabra Kippur, perdón, comparte la raíz con la palabra kofer, que significa rescate, como dando a entender que estamos tratando de compensar nuestros pecados y pagar algún tipo de deuda o rescate por nuestra alma. La palabra hebrea que significa sufrimiento, inuyei, también puede ser traducida como tortura. Sufrir ante Adonai es como decir: Rey del universo, no tienes que castigarnos porque nos arrepentimos y ya nos estamos castigando nosotros mismos. Un criminal, por ejemplo, arrepentido, pide perdón a la corte demostrando que está rehabilitado. De la misma manera, mostramos arrepentimiento estando todo el día en la sinagoga, en el templo, en el lugar de reunión, incluyendo las 10 confesiones, repitiendo y enumerando desde la A hasta la Z nuestros pecados personales y los pecados de la comunidad, los pecados colectivos también, golpeando incluso así, de manera suave, el peso cada vez que confesamos nuestras faltas. E inclusive agregamos un quinto servicio que se llama, ¿no es cierto?, un servicio adicional, Neilat. Este servicio se recita casi al final del día y simbólicamente pretende ser el último intento para mantener las puertas del cielo abiertas y así ofrecer una última oración antes de que esas puertas se cierren. Si bien mostrar un arrepentimiento es una misbot, es un mandamiento a arrepentirse, la Mishnah deja bien claro que solo hacer penitencia no es suficiente. Dice: Yom Kippur dime los pecados entre el hombre y el omnipotente. Sin embargo, Yom Kippur solo puede redimir los pecados de un ser contra otro cuando la persona agraviada se reconcilia. Es decir, aquí cuando nosotros cometemos pecados a la Torá, debemos reconciliarnos con el Eterno, pedir perdón y arrepentirnos. Pero ¿qué pasa cuando hay conflictos entre las personas? Que las personas se agreden, se maltratan, ¿no es cierto?, se defraudan, se engañan. Ahí Yom Kippur no puede hacer nada. La persona es la que tiene que buscar al agraviado
y reconciliarse, pedir perdón y restituir el agravio. Porque hoy día la gente llega solamente hasta pedir perdón, pero no reparan el daño material que pudo haber causado esa falta o ese agravio. Tiene que ser ambas cosas, pedir perdón y restituir al agraviado. Es por eso que los días que preceden a Yom Kippur, o sea, la semana previa, es costumbre pedir perdón a la familia, a lo más cercano, entre cónyuges, entre padres y hijos, hijos y padres, entre hermanos, a los amigos, a los colegas, compañeros de trabajo, buscando de alguna manera recomponer ese tipo de relación. Obviamente que en estos casos hay que ser bien maduro, porque uno tiene que tratar de reconciliarse con personas que entienden que uno se está reconciliando, que uno se relaciona con muchos gentiles que no conocen estas cosas y no entienden, y aunque uno quisiera pedirles perdón, no están dispuestos a superar la diferencia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de evitar conflictos con gentiles que no estén dispuestos a perdonar. Nos podríamos complicar un poco la vida. Entonces, resumiendo un poco, Yom Kippur es el día en que mostramos nuestro arrepentimiento ante la Corte de Apelaciones Celestiales, ante Hashem, ante Adonai, ante el Padre Todopoderoso y ante toda nuestra comunidad a través de la autonegación, los golpes en el pecho, las confesiones de nuestros pecados y todas las oraciones. No obstante, todo esto es posible solo si primero recomponemos nuestras relaciones interpersonales, que ahí está la clave de que esta fiesta pueda surtir efecto, que las personas sean capaces de reconciliarse, de pedir perdón y de darse cuenta que se han equivocado y que han ofendido. A nivel más profundo debemos entender que Yom Kippur es un día sin precedentes para celebrar una intimidad con Adonai. Queda clara esa intimidad en el encuentro revelador que tendría lugar en el templo una vez al año. Como ya hemos mencionado antes, Yom Kippur es uno de los días del año en que el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, entraba al lugar santísimo, al lugar más sagrado. El inmobiliario del templo sugiere que equivaldría a entrar a la cámara interior donde está habitando el Padre Todopoderoso. La cámara exterior contiene una menorá, las tablas y el pan similar, así como un comedor. Pero dentro del lugar santísimo, el lugar más sagrado en el primer templo, no existía nada más que el arca sagrada coronada con dos ángeles, dos querubines, que según la tradición cuentan, cuando la relación entre los israelitas y Adonai era fuerte, tenían caras humanas y estaban abrazados como dos jóvenes amándose. Eso lo dice el Talmud, en Yoma 54a. Por tanto, simbólicamente, cuando el sumo sacerdote entra al templo, es como si todo Israel, el pueblo completo, entrase al dormitorio, al lugar más íntimo que puede ofrecernos el Padre Todopoderoso, el Altísimo, el Shaddai, Adonai. ¿Para qué? Para consumarse en una relación de amor, de matrimonio. Es decir, es un momento único y muy especial donde Él le abre sus recámaras para que todo el pueblo de Israel pueda estar con Él en la intimidad más profunda con el Padre Todopoderoso. Es ahí la importancia de esta fiesta tan grande. El encuentro de los sacerdotes con Adonai en el lugar más sagrado se expresa en un servicio más importante donde se pronuncian 10 veces, escuche bien, 10 veces las 4 letras del nombre inefable del Padre, porque solamente se pronuncia en el templo ese día. Ahora yo entiendo por qué es tan delicado andar pronunciando deliberadamente el nombre más sagrado del Eterno. No es que no lo sepamos,
ni lo debamos pronunciar, pero las instrucciones y lo que significa Yom Kippur es que solamente el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, solamente en Yom Kippur, ahí en el templo, podía pronunciar esas 4 letras, hermano. Es decir, el nombre más santo, más puro, más sagrado del Todopoderoso. Cada vez que el sacerdote y los fieles lo escuchaban, caían postrados, diciendo: bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre y para siempre. En ese día, como en ningún otro, que conocemos verdaderamente al Dios Altísimo, al único, al creador de todo. La liturgia tradicional relata este servicio durante la oración del Musaf. En ese contexto, los fieles contemporáneos también agachan la cabeza y se inclinan al escuchar las palabras, simbólicamente sobrecogidos, impactados por el encuentro con el Padre Todopoderoso. La cercanía tan especial entre Hashem, Adonai, y el pueblo de Israel en Yom Kippur explica por qué no nos preocupamos de nuestras necesidades físicas. ¿Qué importa lo demás si estamos frente al Eterno en el lugar más íntimo que Él nos puede ofrecer? Al igual que Moshe en el monte Sinai y los ángeles durante todo el año, llegamos a un nivel espiritual en el cual nos concentramos de tal forma que nuestra experiencia con Adonai, que trascendemos nuestro cuerpo físico al menos por un día. Nos olvidamos de comer, de mantenernos físicamente bien. Estamos en un nivel muy elevado espiritualmente. Sentir que Yom Kippur es un día de intimidad nos ayuda a entender el texto en la Mishnah que describe el día de Yom Kippur como un día de nuestra boda. Shimon ben Gamliel decía: no hay día más alegre en Israel que el 15 de Av y el día del perdón, Yom Kippur, en lo que las muchachas de Jerusalén salían con vestidos blancos prestados a fin de no avergonzar a la gente más pobre. Las hijas de Jerusalén salían a bailar en los viñedos. ¿Y qué decían? Joven, alza tus ojos y mira qué escoges. Y continúa la misma. Cuando dicen las escrituras: salid, hijas de Sión, a ver al rey Salomón con la diadema con la que lo coronó su madre, el día de su desposorios, el día de la alegría de su corazón. El día de sus desposorios se refiere al día de la entrega de la Torá. El día de la alegría del corazón se refiere a la construcción del templo. ¿Cuánto más desearíamos que se vuelva a reconstruir este templo en nuestros días y lo podamos ver con estos ojos? Los sabios de Israel interpretan el cantar como una alegoría entre Hashem y su amor al pueblo de Israel, al pueblo judío. Según esta alegoría, el primer Yom Kippur, aproximadamente el año 1200 antes de nuestra época, con la celebración de un casamiento entre todo Israel y el omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, Adonai. Unos cientos de años más tarde, ese día es el escogido para consagrar, y el gran comentarista de la Torá, que todos hemos leído alguna vez en sus comentarios, en una pequeña lección de historia explica por qué Yom Kippur debe ser identificado como el día en que se entregó la ley. Que es muy importante, pongan atención a esto. El 17 de Tamuz, Moshe descendió del monte Sinai por primera vez y encontró a los judíos adorando un becerro de oro. Moshe rompió las tablas de la ley ese día. Se llenó de ira y se indignó. Destruyó el becerro. El día 18 rompe el becerro de oro, castigó a los culpables y volvió a ascender por otros 80 días al monte Sinai. Los primeros 40 días estuvo orando para pedir perdón por ese pecado. Como dice: y me postré orando delante de Adonai 40 días y 40 noches. Y los siguientes 40 días fueron para recibir la Torá, tal como había sido la primera vez.
El 10 de Tisrei, es decir, el Yom Kippur, Moshe descendió nuevamente a la montaña y entregó nuevamente las tablas de la ley. Pudimos contar con ese contrato matrimonial por segunda vez y no ser descartados. Ese día, ese Yom Kippur, fue la culminación de un largo proceso de reconciliación. Pasamos el verano con Adonai en una simbólica terapia de pareja, orando por el perdón y escribiendo nuevamente las tablas que representan este contrato matrimonial. Si bien el 17 de Tammuz estábamos como divorciados, ahora, acá, en Yom Kippur, volvemos a contraer matrimonio. Volvemos a comprometernos. Hay un documento legal ahí que valida y verifica que estamos nuevamente con un contrato matrimonial nuevo. Las primeras tablas se rompieron antes de ser entregadas, pero las segundas tablas simbolizan la unión eterna entre los hijos de Israel y el santo y bendito sea. Rashi concluye su comentario diciendo que ese mismo día se estableció el Yom Kippur para mostrar que es un día de expiación. Y esa es mi tradición, dice Rashi. Para Rashi, entonces, el Yom Kippur culmina la recreación anual de un proceso espiritual que sucedió hace miles de años. Cada vida está inevitablemente llena de ciclos de intimidad y aislamiento. Es el momento en que tenemos la oportunidad de reconocer esa separación y trabajar para recomponerla. El templo es donde alcanzamos la unión espiritual, como también el lugar donde a través de los sacrificios somos perdonados. Ese largo proceso de sanación hace que nuestras relaciones lleguen a un nivel tal que sería imposible hacerlo de otra manera. El nivel espiritual de los penitentes nunca podrá ser alcanzado por una persona que siempre ha sido correcta. Se explica que se hable de una boda, no solo porque recibimos las segundas tablas de la ley, sino también por nuestra presencia en el ámbito íntimo de Adonai, pronunciando el nombre sagrado, el nombre divino, el nombre inefable. Yom Kippur es simbólicamente un día de unión íntimo donde los alimentos y lo físico son absolutamente superfluos, no tienen importancia, no cobran ninguna relevancia. Estamos tan elevados que ya no necesitamos sostener este cuerpo físico. No es de extrañar que las mujeres bailen con alegría vestidas de blanco en Yom Kippur, pero ¿por qué especialmente en ese día exhortan a los hombres a que las miren? Ojo con eso. Tal vez el baile de las hijas de Jerusalén funcione en dos niveles. La mujer baila e invita al hombre a mirarla. Al igual que el pueblo israelita, invita a Adonai a hacer lo mismo. En Yom Kippur se admite una relación de amor terrenal, porque puede representar la relación de amor con lo divino, de la misma forma en que la Mishnah insiste en reconciliarse con los amigos antes de Yom Kippur, porque el perdón de Adonai está supeditado a mejorar las relaciones humanas. Se exhorta a cortejar en Yom Kippur, habida cuenta de que el amor facilita absolutamente toda relación con nuestro Padre Todopoderoso. Así de importante es Yom Kippur. Continuando con nuestros breves comentarios, en Yom Kippur, entonces, el día de la aflicción, todo israelita, y no solamente el Cohen Agadol, tiene que afligirse. Por lo tanto, toda persona necesita arrepentirse, retornar, cambiar su forma de vida, recapacitar y volverse a retener, hacer teshuva. Es un enorme Shabbat, como dijimos, es el sábado de los sábados, es un Shabbat de Shabbat, dice, es para todo Israel y hay que afligirse. El día 10 del séptimo mes afligirá nuestros cuerpos. Arrepentimiento para los creyentes. ¿Por qué? Porque arrepentirnos. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Si Jesús ya pagó todo el precio. Eso es lo que se enseña, especialmente en el cristianismo, que Jesús allá con su sacrificio pagó todo el precio y no hay que arrepentirse de muchas cosas. ¿Ah? Hay que purificarse. La completa ofensiva de Yom Kippur no es afligirnos con dolor, sino purificarnos, en definitiva. Rabbi Akiva dijo
Feliz eres tú, Israel, ante quien tú vienes a ser purificado. ¿Y quién te purificará? Tu Padre en el cielo. Tal como dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. De la misma manera que el Migbe purifica al impuro, así Adonai purifica a Israel. También ahí en Bereshit 3:21 recordamos y lloramos la caída que sucedió en el huerto, que tiene que ver mucho con la fiesta de Yom Kippur. Vamos a desarrollar esto brevemente. Dice en Mateo 5:4, lo que lloramos a causa de la caída del hombre en Yom Kippur seremos consolados por el Espíritu. En Yom Kippur recordamos la caída de Adán y Eva y también el primer sacrificio hecho por Adonai a favor de los hombres en aquel tiempo. Y es por eso que Adonai señaló este día cuando llora. Piensa por un momento lo que ocurrió a Adán y a Eva. Después de haber pecado, allá en el huerto, Adán hace algo verdaderamente extraño y que conviene analizar. Aquí nos encontramos a un hombre que se esconde entre los arbustos, que en otro momento había caminado con Adonai en el frescor de la tarde. La pregunta que cabe aquí es: ¿por qué se estaría escondiendo? Adán sintió que había hecho algo muy grave, algo incorrecto, y esa desobediencia produjo un sentimiento de miedo, de temor. Ahora entiende esto: Adán no tenía miedo de las serpientes, por ejemplo, o de los animales. Adán no tenía miedo ni de hablar con la serpiente que lo había tentado para que pecase, pero Adán estaba aterrorizado de las consecuencias de la desobediencia, de las consecuencias de esta acción tan mala. Adán definitivamente andaba escondiéndose porque estaba asustado de la muerte y hasta la muerte. Ese era el miedo que tenía Adán. Adán, como dijimos, que en un tiempo tenía una perfecta relación con el Padre y sin ningún impedimento, ahora se estaba escondiendo a causa de la transgresión, el pecado. Cada vez que miraba su vestimenta de piel, recuerden ustedes que el Eterno lo vistió con pieles de cordero para sacarlos del huerto. Cada vez que miraba su vestimenta de piel se le recordaba de su caída y las consecuencias del pecado. Y Yom Kippur nos recuerda que el pecado tiene consecuencias y que no siempre Adonai la va a quitar. Así que es mejor caminar en pureza y sin pecar. Si nos juzgamos a nosotros mismos, nunca nos vamos a juzgar nosotros. Siempre nos vamos a estar perdonando a nosotros mismos. Por lo tanto, hay que llorar y lamentarse porque la Torá está siendo todavía quebrantada por nosotros todos los días. Y no solamente por nosotros, por toda la gente que nos rodea. La Torá está todavía siendo quebrantada, puesto que la rebelión todavía sigue vigente y en actividad, en modo activo, y por ello la necesidad de un arrepentimiento continuo. Pecado es igual a cualquier acto, pensamiento, palabra de rebelión que viola la Torá de Adonai conforme es revelada en la Torá. Si la Torá todavía está vigente, tristemente, así también está vigente la rebelión. La muerte de Jesús no quita toda la rebelión de nuestra vida. Pecar es transgredir, ¿no es cierto?, o desobedecer esta Torá. Cuando quebrantamos, rompemos sus mandamientos de la Torá, también rompemos nuestra conexión con Adonai. Él se aleja. No somos aptos, no somos coches para estar delante de él. Conforme nos revelamos, somos desenchufados de nuestra fuente de poder, de nuestra fuente de energía, que es el Padre Todopoderoso. Al escoger nuestro propio camino por encima de sus palabras, nos separamos a nosotros mismos de una comunión íntima con Él. Tenemos que arrepentirnos de eso ahora, hoy. Todos pecamos cada día. Es imposible decir con qué clase de consecuencias nos vamos a encontrar a causa de que cada uno de nuestros pecados. Cuando nosotros violamos la Torá a través de pecados pequeños o pecados grandes, no sabemos cuáles van a ser los efectos de ellos. Como humanos, tendemos a categorizar los pecados. Por ejemplo, uno piensa que si uno se roba $1, $1, no es mucho menos grave que robarse un banco. Pero no es así. La misma provisión de la Torá ha sido rota, no robar.
No habla de cantidades, habla de actitud, de conducta. No podemos ver cuál es el pecado que va a traer los grandes terremotos de nuestra vida. Sin embargo, conforme temamos al pecado, en consecuencia pecaremos menos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, empezamos a comer un poquito carne de cerdo, trabajar mediodía en Shabbat, ¿ah? O vamos a hacer las compras al mercado en Shabbat? El Salmo 16:8 dice: he puesto siempre a Adonai delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. El estar interesado en el resultado de nuestras acciones, reconocer que recogemos lo que sembramos. Mateo 6:12 dice: lloramos y recordamos que el pecado entre las personas solamente puede ser perdonado por las personas, lo que decíamos delante. ¿No sería maravilloso si Jesús pudiera hacerlo también por nosotros? Y así recordarnos que ahora el Yom Kippur está limitado en su poder de expiarnos en lo relacionado a las relaciones con las demás personas. Triste pero verdadero. Jesús enseñó esto. ¿Cómo? Si otra persona es afectada por el pecado, entonces Yom Kippur no tiene ningún efecto. Para en sí poder expiar, solamente cuando uno ha pedido y recibido perdón, su prójimo entonces puede acercarse a Adonai para recibir expiación. Esto es lo que nos enseñó Jesús y también los rabinos modernos, porque los pecados entre el hombre y Adonai, Yom Kippur expía si ese pecado ha sido perdonado, pero para los pecados entre personas, Yom Kippur no expía hasta que uno haya pedido perdón a su prójimo. También Yom Kippur expía los pecados cometidos por el hombre contra Adonai, si es que ha hecho el daño, ¿cierto? Si la persona que hizo el daño se arrepiente. Sin embargo, las transgresiones cometidas por una persona contra su prójimo no son expiadas hasta que el ofendido pide perdón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible pedir perdón a Adonai si nosotros los humanos no nos perdonamos sinceramente los unos a los otros? Por lo tanto, los creyentes israelitas han tomado por costumbre de pedirse perdón el uno al otro antes de que llegue el día de Yom Kippur. De esta manera, podemos estar de pie delante de Adonai en oración con una conciencia limpia, siendo así puros y limpios como los ángeles que ministran a Adonai. Así que, hermanos, en Yom Kippur recordemos que es el mejor día para el arrepentimiento, ya que es el único día en que podemos reconciliarnos y pedir expiación. Para ir terminando esta breve alocución, voy a leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 8, que aquí nos habla del día de expiación, señalando a Yeshua como entrando al lugar santísimo con su propia sangre. Dice así: porque todo sumo sacerdote que estaba constituido y servía día tras día en el curso, ofrecía los mismos sacrificios que nunca podían limpiar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Y espera desde entonces hasta que sus adversarios sean puestos por estrados debajo de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por él. Además, también el Espíritu de Santidad es testigo, porque dijo: este es el pacto que le daré después de aquellos días, declara Adonai. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Así que, donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrenda por los pecados, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Yeshua, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su propia carne. Y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Adonai, acerquémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia
y lavado nuestro cuerpo con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió conocimiento de la verdad, y no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consume a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la Torá de Moshe moría sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al hijo de Adonai? Considerando como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue santificado y haya ultrajado el Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez Adonai juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por lo tanto, hermano, como resumen final de la entrega de hoy, ¿cómo conectamos Pesaj, el sacrificio que representa el sacrificio de Pesaj, el cordero que, ¿no es cierto?, causó la liberación del pueblo de Israel, que ese mismo día, el 14 de Nisan, fue cuando fue sacrificado nuestro Mesías Yeshua ahí en Jerusalén, en el año 31, y que él, después de ser sacrificado, ingresó con su propia sangre a ungir el arca, tal como lo hacía el sumo sacerdote allá en el templo, en el desierto, y luego en Jerusalén, ungía el lugar más sagrado, ¿no es cierto? Pero podía entrar una sola vez al año, ¿no es cierto?, con un sacrificio por su propio pecado personal y luego por los pecados del pueblo. Este Yeshua, que entró una vez para siempre, no todos los años, una vez para siempre, con su propia sangre, al lugar más íntimo del Eterno, en el lugar santísimo allá en el cielo, y que está esperando que se cumpla esta fiesta cuando Él regrese nuevamente acá a instalar su reino maravilloso aquí en la tierra. Así que, hermanos, celebremos la fiesta de panes sin levadura, panes de verdad y sinceridad, transformándonos definitivamente, amándonos los unos a los otros, para que no tengamos impedimentos para recibir expiación y el perdón por nuestros pecados, hermano. Así que celebren la fiesta, sigan contándolo bien y prepárense para la siguiente temporada que viene de fiesta el próximo semestre. Saludos a todos y muchas gracias por la oportunidad. Que el Eterno les bendiga y les guarde a todos y cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.